Estamos empezando con la clase del día lunes 30, parece que hoy es 30 de agosto. Parece que voy a pasar a agosto. Oh, qué bueno. 30 de agosto, mañana último día de agosto. Ok, entonces, lo que hicimos la vez anterior, en lo que quedamos, ¿se acuerdan lo que estaba viendo? Yo vi el video de la clase anterior, de la clase 9, esta es la clase 10, y en el video anterior ya vimos el teorema de triangulización, que es cómo hallar la forma triangular de una matriz. El lema yo lo demostré, no recuerdo si lo demostré realmente. Ya lo debería haber revisado bien el video, ¿ya? Pero lo que sí recuerdo, que estaba explicando en el video de la vez anterior, en el último pedazo de la clase, estaba explicando cómo aplicar el teorema, ¿ya? Porque encontramos hice la demostración del teorema 5, entonces estoy hablando del teorema 5, por lo menos de la versión en inglés de la página 203. Y claro, y ahí vimos el teorema, que voy a recordar el teorema que vimos la vez anterior. El teorema 5, el recordatorio, ya lo hicimos. Estábamos hablando de la forma triangular de una matriz. En eso quedamos, ¿ya? Y como les digo, ya estábamos ya viendo cómo era la demostración del teorema. ¿Y qué decía el teorema? El teorema decía lo siguiente: sea D de P en P lineal, y la dimensión del espacio finita, dimensión de B, pongámosle ahí dimensión de B finita, sin símbolos, sino con palabras. Dimensión de B finita. Y supongamos que, y lo que decía el teorema es suponer que es eso. Entonces, existe una forma triangular, de P. Entonces existe una forma triangular de P. ¿Qué significa una forma triangular? Existe una base. Te lo voy a explicar. Entonces existe una forma triangular de P, si solamente si el polinomio minimal de P es un producto de factores lineales. Podría tener repeticiones, ¿ya? Ya habíamos visto que teníamos que usar el exponente R después de T, porque los exponentes D usaba la letra D cuando factorizaba el característico. Entonces este no es el característico, este es el minimal. Entonces voy a suponer que el minimal se escribe como un producto de factores lineales, posiblemente repetidos, ¿ya? O sea, estos R1, alguno de ellos podría ser estrictamente mayor que 1, pero todos son por lo menos 1. Sí, solamente sí con RI mayor o igual que 1 para todo I. Obviamente, porque no voy a considerar el caso donde el exponente sea 0, porque si un exponente es 0, entonces ignoro ese factor, ¿no? Y los C1 hasta su caso los valores propios distintos, así que tienen que aparecer, como yo sé que los valores propios del P son efectivamente raíces del MT, entonces esto R1 a RK tiene que ser estrictamente mayor o igual a 1. O sea, estrictamente mayor a 0. O sea, por lo menos 1. Existe una forma triangular de T si solamente si el minimal tiene esa forma. Es decir, si MT tiene esta forma, porque en un sentido habíamos visto que era bastante fácil, porque si existía una forma triangular de T, entonces minimal tenía que ser de esta forma. Pero la parte no trivial del teorema es la otra implicación. Es decir, si MT tiene esta forma, esta factorización, no forma para no repetir la palabra forma, tiene esta factorización, entonces existe una base P de P tal que
la matriz de T en esa base sea triangular. Y los elementos de que aparecen en la diagonal van a ser estos valores, C1 hasta C sub K, repetido una cierta cantidad de veces. El número de veces que aparece el C sub 1, entonces pongámoslo aquí, a ver. Escribámoslo con matriz de identidad. Entonces aquí viene C sub 1 por la matriz de identidad de T1 por D1, donde D1 es el exponente con que X menos C1 aparece en el polinomio característico. Si yo calculo el determinante de X y menos T, tiene que darme X menos C1 a la D1, por lo tanto el C1 tiene que aparecer esta cantidad de veces. Y aquí viene C sub K y D sub K. Y aquí pueden aparecer, no importa qué valores, no tiene importancia qué valores. Lo importante es que esta forma es triangular. La demostración consistía en una aplicación del lema, aplicar el lema varias veces. La demostración era aplicar el lema. La demostración era aplicar el lema repetidas veces, aplicar el lema clave, el lema anterior, el teorema, ¿no? Aplicar el lema anterior varias veces, partiendo con el subespacio invariante 0. Ese era el primer subespacio que uno consideraba, el subespacio invariante 0, que siempre es invariante, el subespacio 0. Y le aplicábamos el teorema, entonces así encontrábamos el alfa 1. ¿Ya? Partiendo para hallar alfa 1, ¿qué cosa va a ser alfa 1? El alfa 1 va a ser el primer vector de esta base. Entonces, esa es la base que estoy buscando. Entonces, para hallar el alfa 1 aplicaba el lema a este subespacio. Entonces, partiendo con para hallar alfa 1, luego tomar el W, que era entonces generado por alfa 1, para hallar alfa 2, aplicando el lema. Y después, así, el siguiente paso era el W igual alfa 1, alfa 2. Así continuamos, aplicando el lema varias veces para poder hallar la forma triangular de la matriz. Esa era la demostración que, según lo que recuerdo y lo que vi en el video de la clase número 9 de la semana pasada, esto ya lo hicimos. ¿Ya? Lo que pasa es que no recuerdo si demostré el lema. Pero me parece que sí, tendría que revisar el video. Mira, mejor no voy a revisar el video ahora. Debería haberlo revisado antes. Claro, si supieran ustedes todas las cosas que tengo que hacer, incluyendo los fines de semana, entenderían por qué no revisé el video antes. Okay. Profesor, dígame. Era el lema de que decía que el polinomio, que había un subespacio, un vector afuera del subespacio, y que yo podía hallar voy a recordar el lema que decía. que Profe, creo que sí lo demostró. ¿Sí lo demostré? calculamos creo hasta que el sí. alfa 3. Mira, les voy a recordar el lema para ver si ustedes se acuerdan, porque yo no me acuerdo. Ya, he estado revisando proyectos de otra gente, he estado revisando un artículo de investigación, tengo que enviar el reporte pronto, me están pidiendo que revise, qué sé yo, las postulaciones de tales investigadores para recibir fondos, tengo que revisar, leer todos los artículos que escribieron en los últimos 2 años. Entonces, sábado y domingo he estado en eso. Metido. Ok, entonces, de repente, ni siquiera sé dónde estoy parado, en qué país estoy. Ya, ok, yes, lema. Este es el lema. Entonces, el lema clave que menciono acá, este es el lema, porque que si el MT tenía, pero bajo las mismas condiciones, pues si MTX era de esta forma, se podía factorizar, ¿verdad? RK, entonces decía que y además W era un subespacio que no era igual a todo y era T invariante bajo T, invariante.
hay W con su espacio de T que esté invariante bajo T. Entonces había dos condiciones, entonces decía, entonces existe un alfa, y eso es lo que vamos, este lema que usamos para hallar el alfa 1, el alfa 2 y todo. Entonces, existe un alfa con las siguientes condiciones, de que no está un W, y además que T menos CI alfa pertenece a W. Lo puedo meter dentro. Y esto para algún C, que era CJ. Me parece que esto lo enuncié por lo menos. Parece que ustedes se acuerdan. Ese sí lo demostró, lo tengo, ¿Lo demostré? tengo nota aquí la demostración. Sí, la demostración no es muy larga, pues ya lo sí, entonces debe estar en el video, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ustedes pueden ver, revisar la demostración en el video de la clase anterior. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto, cómo se hace, cómo uno aplica el teorema. Esa es la parte más complicada, ¿ya? Después vamos a hacer las consecuencias formales del teorema, pero lo que yo quiero hacer ahora mismo, ahora, en este momento, antes de que sea demasiado tarde, hacer un ejemplo numérico. ¿Ya? Nuestro primer ejemplo numérico de cómo aplicar este teorema. Esa es la parte terminal. ¿Okay? Yo voy a buscar un ejemplo. Un ejercicio, el ejercicio 4 de la página de esta sección. Eso vamos a hacer, aplicar el teorema con la siguiente matriz. Vamos a borrar acá. Entonces, este ejercicio lo voy a hacer como una aplicación directa inmediata del teorema. O sea, entonces, ejercicio o ejemplo. O sea, A, la siguiente matriz: 0, 1, 0, 2 menos 2, 2, 2 menos 3, 2. Ya sé que le estoy quitando el ejercicio a ustedes que están en Hoffman, ¿ya? Pero en las guías, ustedes van a ver en la guía y en las pruebas antiguas que están en el Moodle, las pruebas del año pasado de este curso, ¿ya? Hay otros ejemplos de otras matrices que ustedes tienen que triangulizar, ¿ya? Y hay varios ejemplos. Está la prueba 1 del año pasado, está el examen, la prueba recuperativa, todo, ahí aparecen ejemplos, más ejemplos de tipo, ¿ya? Y eso para los años anteriores también. Este que está aquí, este lo voy a hacer yo, y está en el libro de Hoffman. O sea, entonces la pregunta ¿es A similar? A similar sobre R, no lo sabemos, ya es similar sobre R a una matriz triangular, capaz que no sea, pero si lo es, vamos a hallar la forma triangular. ¿Es A similar sobre R a una matriz triangular? Entonces, de acuerdo al teorema, lo que tengo que hacer allá es minimal. Entonces, si lo es, es similar sobre una matriz triangular. Si lo es, hay su forma triangular. Hay una forma, porque hay varias. Puede que haya muchas bases, ¿ya? Muchas formas. Hay una forma triangular. Solo una con esa base, ¿ya? Cualquiera. Hay una forma triangular. Ok, entonces, solución. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el característico, porque eso sí sabemos calcularlo fácilmente. Bueno, no tan fácil, pero por lo menos tenemos una fórmula, ¿no? El característico de la matriz va a ser el determinante de x y menos a. Y una vez que yo conozca el característico, voy a tener acotado el número de posibilidades para el minimal. Porque lo que realmente necesito hacer en este ejercicio, primera cosa, es hallar el minimal y ver si satisfacen las condiciones del teorema, que es esta misma, ¿ya? A ver si se puede escribir como producto de factores lineales, ¿ya? Si el característico tiene esa gracia, entonces el minimal también, pero igual vamos a tener que hallar cuál es el minimal para poder aplicar el lema, porque lo que va a ser importante para resolver este ejercicio no es tanto la demostración del teorema ni el enunciado del lema, sino lo que va a ser importante para resolverlo es la demostración de este lema. Entonces, lo que deberíamos recordar es la demostración de este lema, que la voy a escribir arribita de su enunciado. Así que voy a borrar esto
y voy a escribir la demostración de este lema, porque eso lo vamos a necesitar para poder resolver el ejercicio. Y después que tenga escrita la demostración de este lema aquí arriba, voy a borrar el enunciado del lema. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Porque va a ser útil la demostración del lema. El lema me va a decir cómo hallar. Ya dije que iban a hacer la demostración. Después borro la demostración. La demostración del lema va a ser crucial para poder resolver el ejercicio. Veamos el tema de la demostración. So, let me see. ¿Cómo se demostraba este lema? El lema clave para hallar la forma triangular. ¿Ya? Entonces, la demostración del lema. Demostración del lema. Demostración del lema. Me decía el lema, ¿cómo partía la demostración? Decía, sea beta cualquier vector. O sea, yo tomaba un vector arbitrario. Sea beta cualquier vector acá. Arbitrario. ¿Ah? Pero claro, que dice que no está en W. Arbitrario, pero que no está en W. Y si ustedes recuerdan el comentario que hice yo sobre la demostración del teorema, que decía que el primer paso era aplicar el lema con el subespacio igual al 0. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio que está ahí es tomar un vector 0 al principio. Lo primero que vamos a hacer es eso. ¿Ya? Ya, bueno, pero hagamos la demostración. Recordemos la demostración. Sea beta arbitrario que no esté en W. ¿No? Y sea que de X el T conductor de beta en W. Y como nuestro primer paso de la solución vamos a empezar con el W igual a 0, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar con una elección inteligente de un vector. Ya voy a explicar a qué me refiero con elección inteligente. ¿No? Vamos a partir con un vector, una elección inteligente de un vector allá, como mi beta, que no sea nulo, y le vamos a encontrar el t conductor de beta en 0. ¿Qué significa el anulador? ¿No? O sea, el polinomio más chico posible que anula al vector que voy a elegir allá. ¿No? Y yo sé que este g de x, yo sé que el t conductor va a tener que dividir al minimal, porque el minimal anula todo. ¿Ya? Entonces recordar, porque el minimal de t anula todo el operador. Por lo tanto, va a anular a cualquier, si yo aplico el g, yo aplico uso como mi posible g el minimal de t, ese mata todo. Por lo tanto, este que es el de grado más chico que mata al beta va a dividir al minimal. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro un minimal acá, yo ya sé cuánto que tengo acotadas las posibilidades para el G. Este G realmente le llamamos G beta porque dependía de la elección del vector. Entonces, ese G beta era un divisor del minimal. Y el resto de la demostración entonces consistía en, entonces, recordáis que esto ocurría, y de hecho no debería ponerlo en paréntesis. A recordar, importante esta parte, vamos a poner en paréntesis, importante. Recordar que este conductor divide el minimal, ¿verdad? Y por lo tanto, como estoy suponiendo que el minimal era producto de factores lineales, entonces este G beta X iba a ser un X menos C sub J para algún J. ¿Cuál J? Aquel que me garantizaba que, porque yo lo que tenía que hacer era escribir en la demostración del lema, lo que yo hacía, escribía el G beta X, como yo sé que divide al minimal, y el minimal es X menos C1 a la R1
estoy escribiendo el minimal, ¿ya? No esto. Estoy escribiendo el MT. ¿Ya? Pero como yo sé que el G beta divide al MT, entonces el G beta va a tener la misma forma, pero los exponentes van a ser más chicos, ¿no? E1 a E sub K. Esta fue la demostración que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Y mientras el ni el R1, ni el R2, ni ninguno de los Rs, los exponentes que aparecen en la factorización del MT, ninguno era cero, por la definición de la factorización, porque yo ya mencioné hace un rato que los Rs nunca eran mayor o iguales que uno todos, ¿no? Pero cuando uno está buscando un T conductor o un anulador de un vector específico, puede suceder que algunos de estos exponentes sean cero, porque puede que este G beta no tiene por qué tener todas sus raíces C1 hasta C, puede que tenga algunas de las raíces nomás. O sea, puede que aparezca X menos C1 al cuadrado y X menos C3, y el X menos C2 se lo salte, ¿no? Que no aparezca. Puede suceder, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que como el vector que voy a tomar no es nulo, no puede ser este el polinomio 1. O sea, no puede tener todos los exponentes 0 porque sería el polinomio 1 y como el polinomio 1, el constante va a anular al beta. El beta no es 0 porque el único, digamos, si el polinomio GB fuera 1, el número 1 es la única manera de que anule al beta, que el beta sea 0, porque cuando el polinomio G beta es un 1, y yo lo miro, lo evalúo en la transformación P, el 1 se transforma en la identidad. Entonces, ¿cómo va a ser la identidad de beta igual a 0? Solamente cuando el beta es 0, pero es que lo vamos a elegir distinto de 0. Entonces, significa que aquí algún EJ va a tener que salir con la potencia en potencia mayor que 0, estricto. O sea, va a tener que haber algún número, algún exponente mayor estricto que 0. Y esto es lo que hicimos en la clase anterior, la demostración. Y aquí h de x es lo que resta. O sea, saco un factor y queda un h de x ahí que sobra. Y eso es lo que hicimos en la demostración del lema. Ya, ok. Y entonces, una vez que teníamos esto, y de hecho, realmente yo no saqué todos los factores x menos j a la j, sino que me bastaba que el j fuera mayor estricto que 0, por lo tanto mayor o igual que 1, y entonces le pedía prestado un solo factor menos. Y a al resto, incluyendo x menos cj a la ej menos 1, eso también era parte del h de x. Esto fue lo que hicimos. Factoricé a la 1, ¿no? Eso es lo que hicimos en la demostración. Ok, bien. Y una vez que hacía eso yo, ¿cuál era el vector alfa que satisfacía el enunciado del lema? Porque el lema dice existe un vector alfa que no es tan W, tal que bla, 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 la condición B, ¿no es cierto? Entonces el alfa que me servía iba a ser este h de x evaluado en t, evaluado en el beta que yo elegí al principio. Y este alfa satisface ambas condiciones, satisface 1 y 2 del enunciado del lema. Esta es la demostración y está hecha abreviada, enunciado del lema. Entonces, abrevié la demostración, que es esencialmente la demostración del lema, y eso lo vamos a usar para allá. Y recuerden ustedes, ahora viene la elección inteligente del vector allá, para ese ejemplo. Porque si ustedes recuerdan, después de que yo hice el lema, puse el teorema e hice la demostración del teorema. Y como lo recordé al principio de la clase, la demostración del teorema empieza con elegir el subespacio W igual a 0. El primer paso. Y ahí nosotros nos dábamos cuenta que el vector alfa 1 que encontrábamos era un vector propio de la matriz. Claro, porque si yo parto con beta igual a 0, entonces lo que voy a lograr es que perdón, no beta igual a 0, no, el W, cuando parto con el subespacio, dije mal, el subespacio W igual a 0 y el beta no nulo. Entonces lo que hacía es que hallaba que este alfa iba a ser un vector propio. Entonces,
¿Cuál es la elección inteligente en todos estos ejemplos? Uno parte con una matriz que a lo mejor no va a ser diagonalizable, pero como va a tener el característico factorizable de esta manera y el minimal también factorizable de esta manera, ¿ya? Entonces va a tener valores propios y van a existir vectores propios. Entonces el alfa 1, el primer miembro de mi base va a ser un vector propio. Esa es la primera elección. Y después la segunda elección, entonces uno hace eso, y la segunda elección, o sea, el paso con W igual a 0 no lo hace, porque uno ya sabe que ahí el alfa va a ser el alfa 1 va a ser un vector propio. Entonces uno parte con un vector propio, y ahí después se aplica el lema para la segunda elección, es decir, cuando el W no es 0, sino que es generado por el alfa 1 que dijiste. Y ahí uno empieza a buscar el alfa 2. Y el alfa 3, y aquí necesito tres vectores, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, esto es lo que vamos a recordar. Vamos a hacer esto. O sea, x menos 1, 0, menos 2, x más 2, menos 2, menos 2, 3, x menos 2. Y aquí tengo dos filas. Aquí puedo producir un 0. También podría producir bueno, a esta fila, a esta columna podría restarle x veces esta y me produce un 0 acá, pero es que si yo empiezo, esa es una buena idea, porque si a la primera columna le resto x veces esta, aquí va a quedar menos 2 menos x por x más 2, va a ser un cuadrático. Uno no hace operaciones por filas y o columnas, pero con números, no con la x, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque si tú usas x para anular, producir ceros, van a empezar a aparecer por medios cuadráticos aquí, ¿ya? Entonces no es buena idea, ¿ya? Porque la idea es que aparezca el elemento factorizado como factores lineales. Yeah, ok, pero lo que sí puedo hacer aquí es restar estas dos para producir un 0 acá. O acá, es lo mismo, ¿no? O mejor aún, aquí, esto es mejor porque ya tengo un 0 y quiero producir un 0 acá, entonces lo que es más adecuado es a la columna 3 restarle a la columna 1. Porque, pero es que me va a producir un X acá. Porque si a la columna 3 C1 va a aparecer un X negativo. Pero aquí va a aparecer un 0 y veamos qué aparece acá. X menos 2 menos este va a quedar un X. Aquí ya va a aparecer otro X, entonces ahí estamos listos. Se va a quedar X y X, ya menos 2, todo igual acá. Y aquí tengo C3 menos C1, así que me queda un menos X. C3 menos C1. Este menos este es 0. Este menos este, x. Tengo factor x, factor de x, menos 1, menos 1, menos 2, x más 2, 0. Aquí 1, porque factoricé el x. Menos 2, 3. Y ahora tengo la opción de a la primera fila sumarle la tercera para producir un 0. Tengo 0, 0 y listo. ¿Ya? Lamentablemente no quiero borrar eso porque lo vamos a usar, por lo menos en la primera vez que hagamos para el primer ejemplo. Entonces voy a borrar acá, por ejemplo. Aquí lo borro ahí. Bueno, podría seguir acá abajo, ¿ya? No somos dramáticos, capaz que tenga espacio acá. Ok, aquí voy a hacer, ¿qué dije que iba a hacer? Que a la primera le sumo la tercera. X, a la primera le sumo la tercera, se me va a quedar X menos 2, 2, 0. Menos 2, X más 2, 0. 2, 3, 1. A la fila 1 le sumo la tercera. ¿Está bien? Y eso está bien. Y ahora entonces me ubico, hago el Laplace por esto. Y aquí me va a quedar un determinante minúscula de 2 por 2 nomás, que se me queda x menos 2 por x más 2 menos, pero que hay un menos. 2 por 2, 4. X, y yo tengo x cuadrado menos 4. Oh, menos 4 más 4, x cubo. Ese es el característico, x al cubo. Entonces hay un solo valor propio, ¿no? Y no va a ser diagonalizable, porque si fuera diagonalizable,
el único valor propio que tiene que el 0 te debería entregarme 3 vectores propios, pero es que el espacio propio asociado al núcleo. Entonces, si el núcleo tiene 3 vectores LI, el núcleo es todo. Entonces, la matriz sería 0, pero es que no es la matriz 0. Entonces, aquí yo inmediatamente sé que esa no es diagonalizable. Pero sí va a tener pero el minimal sí va a ser de la forma requerida, porque el minimal va a tener una sola, un solo valor propio y un cierto exponente R, que podría ser cualquier no, siempre mayor o igual que 1. Ya dije que siempre era mayor o igual que 1. Yo tengo 1 y podría ser hasta 3. Pero podría ser cuadrático, x menos 0 al cuadrado, podría ser. X menos 0 a la 1 no va a ser, porque si el minimal fuera x a la 1, significaría que anula la matriz A y la matriz sería la matriz 0. Entonces este R que está aquí puede ser 2 o 3, no lo sé, ¿no? Entonces lo que hay que ver es si es 2, si es cuadrático. Y entonces uno, ¿cómo verifica si es cuadrático o no? Tiene que elevar al cuadrado la matriz y ver si te da 0. Si no te da 0, significa que el minimal es lo mismo que el característico. Okay. So, ok, ¿por qué estoy tan caótico? Aquí voy a usar F, no, toda la clase de contar. Okay. Ya no me importa. Yo sé cuánto es el característico. La pregunta es, ¿será el minimal? Lo que tengo que hacer ahora es calcular a cuadrado para ver si el minimal es x al cuadrado. Tengo que 0, 1, 0, 2, menos 2, 2, 2, menos 3, 2, 0, 1, 0, 2, menos 2, 2, 2, menos 3, 2. Aquí ya me va a dar p menos 0 porque aquí me da esta primera columna con la primera, me va a dar un 2 ahí, que no es nulo. Entonces no es la matriz 0. Así que por lo tanto el minimal de A también es x menos 0. Es lo mismo que el característico. Es el mínimo. Ya, pero cumple con la condición de ser un producto de factores lineales. Con repetición en este caso. X menos 0 por X menos 0 por X menos 0. Es el mínimo. Ok, entonces, como yo les dije, ya sabemos que el alfa 1, pues esta matriz no es diagonalizable, pero de acuerdo al teorema sí es triangulizable, porque el minimal es un producto de factores lineales distintos. Así que sí puedo leer una base beta que la haga triangular. Como les decía, tengo que hallar 3 vectores, ¿ya? Y el primero, por la demostración del teorema, siempre va a ser un vector propio. Entonces lo que voy a hacer ahora es hallar los vectores propios para hallar el alfa 1. Y si me da 2 vectores propios, no me va a dar 3 porque la matriz ya sé que no es diagonalizable, pero si me da 2 vectores propios, puedo elegir al alfa 1 y los 2 vectores propios que encuentro como los primeros 2. Y el único trabajo es hallar el tercero, el alfa 3. Entonces, veamos cuáles son los vectores propios. Hallar los vectores propios significa, recuerden que el valor propio es c igual a 0. Entonces, lo que quiero hacer yo es hallar el espacio propio asociado, es decir, kernel o la matriz, el espacio nulo de la matriz CI menos A, pero que el C es 0. Entonces, es lo mismo que hallar el espacio nulo de la matriz A. Entonces, estoy buscando el núcleo, el kernel, eso. Aquí tengo que hallar una base para el núcleo. Voy a dividir la primera por 2. Primera fila y la pongo, o sea, la segunda fila la divido por 2 y la pongo en primer lugar. El resto bajo campo aquí. No estoy aplicando el método de Gauss. Ahora, le mato. Lo mato por la primera fila. 0. Menos 2. Menos 3, menos 2 por menos más. Pero aquí, sí. Aquí tengo 2, es lo mismo, 0. Bueno, y obviamente que esta fila es negativo de esa, entonces pongo en la última fila igual a 0. Ok. So,
Ya, pues entonces aquí veo que voy a tener un solo, no me van a salir dos, un solo vector propio, que todavía no está escalonado, ¿no? Está reducido. Ok, voy a seguir acá. La idea es no borrar en la demostración. Solo vector propio, solamente ya alfa 2 y alfa 3. Okay, so. Ok, so, continúo. Le sumo a la primera, le sumo a la segunda. Entonces, el kernel o el espacio nulo de A, espacio nulo, ya, es el espacio propio asociado al único valor propio, que es un solo valor propio, C igual a 0. El espacio nulo de A es el espacio propio asociado entonces el espacio nulo de la matriz A es el espacio propio asociado a ese valor propio, C igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser este? Resolver acá. Entonces va a quedar Y, como está multiplicado por 1, el puro 0 significa que Y por 1 igual 0. Es decir, Y tiene que ser 0. Es decir, cualquier vector que esté aquí adentro, no sé cuántos generadores va a haber, ya sé que hay uno solo en realidad, porque dimensión 1, porque tiene una sola fila 0, así que para qué tanto espacio, va a ser un solo vector. Y ese vector tiene que tener la segunda coordenada 0. Y X tiene que ser menos Z. Lo que tengo que hacer aquí es elegir dos números, uno el negativo del otro. Esta es la lección más obvia, ¿no? Entonces aquí tengo mi alfa 1. El alfa 1 va a ser 1, 0, menos 1. Ese es mi alfa 1. Ok, entonces, ¿cómo encuentro mi alfa 2? Tengo que ver la demostración del lema. Tengo que elegir un beta arbitrario. Ese beta que estoy mencionando, ese no va a ser mi alfa 2, ¿ya? Mi alfa 2 va a ser h de t beta. Entonces, el alfa 2, entonces uno cuando elige el beta ahí, uno elige un beta arbitrario, lo único que importa es que no esté en W. ¿Cuál es el W? Este, generado por este. Este es mi W. ¿Ya? Porque la demostración del teorema empezaba con el subespacio W igual a 0, pero allá va un vector propio. Entonces lo que pasa es que nos saltamos el primer paso de la demostración del teorema, porque ya sé que se parte con el espacio W igual a 0 y terminamos y elegimos un beta que no sea 0, que no esté, y eventualmente llegamos al alfa 1, que tiene esta forma, pero el alfa 1 ya lo tenemos. Entonces, ¿para qué hacer el paso ese? Pues se salta. Estamos haciendo el segundo paso de la demostración del teorema. Me estoy dando el W, que es el generado por alfa 1. Entonces este va a ser mi W. Que esté invariante porque es un subespacio propio. Y a este, entonces lo que tengo que hacer ahora es hallar cualquier beta arbitrario que no esté acá. Entonces, voy a dar, entonces ahora, con el objeto de hallar mi alfa 2, con el objeto de hallar mi alfa 2, voy a elegir un beta que no esté acá completamente al azar. O sea, beta, uno elige lo más obvio. Este, uno de la base canónica. O sea, beta puede ser este, puede ser 0, 1, 0, 0, cualquier otro. La idea es que no sea un múltiplo de este, porque tiene que estar fuera de este subespacio, ¿no? O sea, beta, entonces este beta que está acá no está, cumple, ¿no? Y ahora, o sea, beta que está, y ahora debemos hallar su anulador. Perdón, no el conductor. Debemos hallar este T beta X, que es el T conductor. Es decir, tal que T beta X T beta T evaluado
beta, ups. Recuerden lo que era el T conductor, pues era el polinomio, y cuando yo le aplicaba el T y evaluaba el vector, lo metía dentro del W. ¿Cuál es el W? Este está generado por alfa 1. Eso es lo que estoy buscando. Debemos hallar un polinomio tal que cuando yo le aplique el T y lo evalúe en beta, quede dentro. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy repitiendo la demostración del lema, el conductor. Entonces, pero que nosotros ya sabemos que este G beta que estoy buscando divide el minimal. Pues sabemos que el G beta X que estoy buscando divide al minimal. Por lo tanto, el G beta X va a ser X a la I. Para algún I, para I igual, ya, 0 no va a poder ser, porque si fuera X a la 0 sería el 1, el polinomio 1, cuando lo evalúo en T, me da la identidad, y la identidad de P es beta nomás, y cómo va a estar beta dentro de este si lo estoy dirigiendo afuera. Este beta yo sé que no está en el W. Así que yo sé que este I no puede ser 0. Pero podría ser 1, no lo sé. Porque si es X, si el I es 1, entonces G sería X, este sería T de beta, y podría suceder que el T de este esté dentro, sin que el beta esté dentro. Puede que el T lo meta dentro. Pero podría ser el 2 también. Y también podría ser el 3, porque eso es lo único que da esta información. ¿Ya? Ahora, el 3 seguro que funciona, porque cuando yo digo aquí I igual a 3, es igual al minimal, y el minimal hace esto 0. Y el operador 0 evaluado en beta es 0, y el 0 está siempre acá. ¿Ya? Entonces uno no parte por el I igual a 3, porque ese siempre funciona. Entonces, lo que uno hace para saber cuál es el I, entonces lo más probable es que el I sea 1 o 2, no 3. Sabemos que ya para I igual 1, 2 o 3. No sabemos cuál de ellos va a ser. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno sabe? Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es intentar. Pero uno intenta las posibilidades, porque recuerden que cuando uno está calculando polinomios T conductores o polinomios minimales, por ejemplo, para saber, al principio del ejercicio, para saber si el minimal era X al cubo o X cuadrado, yo tuve que evaluar la matriz en X cuadrado. Tuve que calcular el cuadrado de la matriz, me di cuenta que no era 0, entonces ahí dije, el minimal entonces no es X cuadrado o X cubo. O sea, la única manera de saber el polinomio minimal es haciendo este tipo de argumentos, probando. Y lo mismo ocurre para el T conductor. ¿Ya? Para saber cuál es el T conductor hay que probar. Y claro que no hay que probar en el universo de todos los polinomios. Hay que usar el hecho que las posibilidades para el GPX están acotadas. Que el GPX tiene que ser de esta forma. ¿Ya? Y uno no prueba, como les digo, uno no parte probando con el I igual a 3, porque esto siempre va a funcionar, porque esa es la deducción tonta. Uno parte por el exponente más chico posible, parte de aquí para allá, no al revés. Porque si pongo I igual a 3, siempre va a funcionar, porque esto se hace 0, siempre, ¿no? Es un parte con... Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que intentar con I igual a 1, es decir, quiero ver si el G, la pregunta es, ¿será este igual a X? Esa es la pregunta. Y después, si resulta que no, pruebo con X cuadrado, este es el siguiente. ¿Ya? Se parte uno de aquí, pero más chico. Ok, ¿será este? ¿Qué significa que sea este? Que si yo hago G, P, T, que es T nomás, entonces la pregunta es decir, esta pregunta es equivalente a, ¿será cierto que P de beta está aquí adentro, pero que el T está representado por esta matriz? Entonces lo que estoy preguntando es esto. ¿Será cierto que A por el vector pertenece a W? Esa es la pregunta.
Y eso se puede hacer porque yo puedo calcular acá. Veamos, está dentro. Aquí me va a dar un 0. Esta columna por esto. Y entonces ya vemos que no está, porque si estuviera, tendría que ser un múltiplo de este. Pero que aquí aparece un 1 y aquí aparece un 0. ¿Ya? Entonces, no es X. Entonces, va a tener que ser, pregunta, no sé, ¿será el X al cuadrado? Profe, no entendí eso de la A. ¿Lo puede explicar de nuevo? Ok. Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Será G beta X igual a X? Pero es que esto es equivalente a la siguiente pregunta. Si el G beta X es X, entonces significa que esto que está aquí, si fuera GB igual, si el polinomio G fuera el X, esto me daría el polinomio X evaluado en T, que es T nomás, T de beta. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿estará T de beta aquí en W? Eso es lo que me estoy preguntando. Porque para que este sea el G, si el G beta fuera X, significa que cuando yo pongo el polinomio X acá y lo evalúo en T, y lo aplico en beta, tiene que estar dentro, porque esa es la definición. ¿Ya? Pero que T de B, no hay un T acá. Lo que hay es la matriz A que representa al T. Entonces, esto que está aquí, esta pregunta que está aquí, T de beta, es lo mismo que hacer la pregunta A por este vector beta, la está dentro. Porque el T de B corresponde al A por B. Porque el A es la matriz de T. Eso es lo que hice. Ahora sí. Sí. Bien. Ok. Agüita. Y ya vimos que no, porque si yo hice el A por beta, y me da el vector, un vector que no importa que sea el resto, ya, pero si quieren el resto, va a tener un 2 acá, y si hago este, también hago un 2. Y este que está aquí no está en doble. Así que no puede ser este el conductor, porque el conductor mete el beta dentro de W y esta elección no mete a este vector dentro de W, porque este no está dentro de W. Entonces, el siguiente intento, entonces ahora la pregunta es, ¿será GPX igual a X cuadrado? Puede que no, a lo mejor el G beta de X coincide, tuve tan mala suerte que el beta que elegí coincidía con el minimal. O sea, el beta, el vector beta que elegí era tal que su P conductor coincidía con el minimal. Entonces no sabemos. Bueno, ¿qué significa esto? Que tengo que aplicar, tengo que hacer GP en P, es decir, GP en A, la matriz al cuadrado, y aplicársela al beta, y la pregunta es si está dentro del W o no. ¿Ya? Entonces, aquí la matriz al cuadrado, ya la calculé y la borré. Tengo que calcularla de nuevo. Esto lo hicimos hace un rato, ¿ya? Calculé el cuadrado de la matriz. De hecho, no lo calculé completamente porque solamente me quería saber si era 0 o no. No lo hice el cálculo. Y dije, paré ahí, porque dije, el 2 no va a ser la matriz 0, tiene un 2. Ya, pero es que hay que hacer el cálculo completo. Si digo 2, tengo menos 4 más 4, 0. 2, 4 positivo, menos 6, menos 2. 0, menos 4 más 4, 0. 2, menos 6 más 4, menos 2. Ok, y aquí me da 6 positivo, menos 6 me dan 0. Y aquí me da 0, 6 negativo, más 4, y menos 2. Esa es la matriz al cuadrado. Okay, entonces la pregunta es, si esta matriz, cuando yo se la aplico,
Déjame verificar que hice bien el cálculo. 4 negativo, 0, ya. 2, 4, menos 6, menos 2, ya. 0, 0, ya está bien. 6 más 4, menos 2, bien. 2. Aquí parece que mandé un contero, ¿viste? Era 2 más 6, 8, menos 6, 2. ¿Viste que me mandó un contero ahí? A ver, me equivoqué. A ver, 2 por 1, 2. Más 6, 8. Menos 6, un 2, positivo. Y eso fue hasta acá, pues, ¿viste? Casi toda la acá. Ok, so, yes. Y el último, 0, negativo, yes. Eso sí, ahora sí. Ahora lo evalúo en 1, 0, 0. Bueno, eso simplemente, como tengo 1, 0, 0, y si yo hago el cálculo, este va a ser simplemente registrar la primera columna de la matriz, 2, 0, menos 2. Y la pregunta es, ¿está dentro del W? Debo borrar el W. Ah, está el W. Bueno, claro que sí, porque el doble de este vector da 2, 0, menos 2. Sí, claro, está. Así que esto es cierto. El G beta, el T conductor de este es X al cuadrado, no es el minimal, es más chico. Bien, entonces sí, esto es cierto. Encontré el T conductor. Entonces, se me tiene más. Se me desmayó, este gallo, ¿no? El desarrollo se desmaya, ¿no? Acá está el otro. Este tiene más. Resumiendo, ¿qué hicimos? Tomé este vector, ¿ya? Y verifiqué que su T conductor era este al cuadrado. Entonces, demostración del lema, beta, que se está allá, arbitrario, que no estuviera en el generado por alfa 1. Sí, claro, pues así lo elegí, beta fuera. Sea GT el T conductor, ya sabemos, de X al cuadrado. Recordar que divide al ya, por lo tanto, el GP es. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya el CJ es 0 porque el valor es 0. Así que tengo que escribir el GP, tengo que escribirlo como X por H. ¿Ah? Este es mi H. H de X. Y dice, entonces, el vector que me sirve, el alfa 2, entonces va a ser el H evaluado en T, es decir, T de beta. Es decir, este. Porque ya hicimos, esto era lo mismo que A de beta. Allá arriba hice ese cálculo, A de beta me da S. ¿Ya? Que no está en el W, y que así tiene que ser. ¿Ya? Porque estamos eligiendo un alfa 2 que sea LI con el alfa 1. Entonces, bueno, no tengo para qué elegir el 0, 2, 2, yo puedo elegir el 0, 1, 1, si es ningún tipo de. Entonces, ¿qué significa? Que ya estoy fabricando mi base. Y ya encontré los primeros dos vectores. El alfa 1, ahí lo borré. Estaba por ahí, era 1, 0, menos 1. Este fue el alfa 1, y este era un vector propio. Y el segundo, el alfa 2, lo elegí, no voy a elegir 0, 2, 2, sino que voy a elegir este. Múltiplo, no importa. Y me falta solamente hallar el alfa 3. Ya. Entonces tengo que hallar el alfa 3. Y tengo que repetir todo. Bueno, esto no quiero borrarlo hasta el final, ¿ya? Por eso estoy acotado espacio. No importa. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para el siguiente paso? Aplicar el lema nuevamente. Aplicar el lema nuevamente, pero el W ya no va a ser el generado por alfa 1, sino que es el generado por alfa 1 y alfa 2. Por esos dos que están allá. ¿No? Entonces, ¿qué necesito hacer? Ahora entonces necesito
necesito un beta arbitrario, pero que no esté generado por estos dos. Estoy aplicando el dilema, la demostración del tema, pero necesito un beta que esté aquí afuera. Entonces, en este caso, cuando uno llega a este punto, si ustedes recuerdan la elección anterior, el beta aquí era fácil, porque lo único que tenía que preocuparme es que no fuera un múltiplo de este. Y ese claramente no es un múltiplo de este. Ya, pero ahora en el siguiente paso tengo que tener cuidado, porque si yo elijo beta con tan mala suerte que me da que está aquí adentro, voy a sanar. Va a ser mal. Entonces lo que necesito es hallar cómo hay un vector que esté fuera de este subespacio, que está generado por dos vectores. ¿Cómo consigo un vector beta que esté fuera? Entonces lo que tengo que hacer sea beta igual ABC, que no sé si no lo puedo, como digo, como en el primer paso lo elegí al ojo, era fácil, aquí no es tan fácil. Yo tengo que hallar ABC apropiado, que no esté aquí adentro. ¿Cómo lo hago? Bueno, si este beta estuviese aquí adentro, cuando yo calcule este determinante, colgarlo. Si este beta que está aquí, A, B, C, estuviese en este subespacio, cuando yo tome este determinante, me va a dar 0, ¿no es cierto? Porque si el beta está aquí adentro, significa que estos tres vectores son LD, cuando los pongo los tres juntos son LD, y si son LD, este determinante va a dar 0. Y al inverso también, si el determinante da 0, son LD. Entonces lo que tengo que asegurarme, necesito un beta tal que este determinante no sea 0. Así voy a estar asegurado de que el beta no está acá. Ya, entonces, obviamente que aquí hay dos cálculos que hacer nomás, porque aquí hay un 0. Entonces va a ser A por este determinante 0 menos por 1, positivo. Menos por la posición, y después tengo que hacer este determinante. B1, C1. Entonces, A menos, yo aquí tengo B menos C. A por 1, B menos C, entonces A menos B más C. A menos B más C tiene que ser distinto de 0. Ya, pues entonces eso me dice cuál es el beta, un beta permisible, o sea, admisible, que yo pueda elegir ese beta. Entonces, tengo que elegir un beta que no cumpla con esa condición. Voy a elegir beta nuevamente ahora. Al principio, bueno, la idea es que yo podría, en teoría, yo podría elegir el mismo beta de antes, porque no satisface esta condición. O sea, perdón, sí satisface que sea distinto, porque aquí tengo 1 menos 0, 1, y el 1 distinto de 0, así que va a funcionar ese, ¿ya? Pero para evitar confundirme, voy a elegir otro beta, total tengo un montón de espacio donde elegir, pues si lo único que quiero es que esto sea distinto de 0, esa es la única condición que me pido. Entonces yo voy a elegir, por ejemplo, voy a elegir el beta nuevo, lo voy a elegir así. 1, 1, 1. Ese funciona porque si yo hago aquí A menos B más 1, efectivamente es distinto de 0, porque me da 1, esta suma, esa que está aquí. ¿No? Así que esta es una elección permitida. ¿No? Es un beta posible. ¿No? Lo que tengo que hacer ahora, nuevamente, tengo que hallar esa podríamos cambiarle para no confundirnos. El beta, la letra beta fue de la anterior, a este le vamos a llamar beta prima. Este es otro vector. Ahora tengo que hallar G de P prima X. Ya sé, no, por el mismo argumento, yo sé que esto es X a la I, donde I vale, dijimos que
Dijimos que el 0 no era posible, pero el 1 o el 2 o el 3, cualquiera de ellos podría ser. El 0 no es posible el 0 porque el beta prima está fuera del espacio. Pero uno empieza, por supuesto, con la potencia más chica, con el i igual a 1. Entonces, si el i fuera 1, significa que el anulador sería el t. Entonces la pregunta ¿es cierto que A, por este vector, está dentro del espacio generado por estos dos? Mira lo bueno que hicimos acá, porque ya sabemos qué condición para que sea cierto eso, ya sabemos que tiene que satisfacer que esto sea igual a 0. Porque ahí va a dar determinante 0, y van a ser el d, y este efectivamente va a estar dentro. Entonces eso no es una pérdida de tiempo, simple. Ok, aquí ahora me pilló la máquina, porque, bueno, que aquí termina, porque aquí voy a entrar alfa 3, entonces ya puedo borrar esto. Si puedo borrar esto, ya no lo voy a usar más. Pero aquí termina la vía 3 por 3, ¿no? Son más pasos, entonces ya puedo borrar esto. Oh, no debería haber usado azul acá, pero es demasiado tarde. Lápiz rojo el que se usa aquí. Entonces, voy a hacer este cálculo. A por, tengo que hacer la matriz A, aplicarla al vector beta prima que estoy diciendo, y veo si esto realmente, la pregunta es si está o no está. Es decir, si satisface esta condición, que esto sea igual a 0 o no. ¿Qué me va a dar acá? 1, 2, menos 2, forma 1, 2, 2, más 4, menos 3, 1. Me da ese vector, 1, 2, 1. ¿Satisface esta condición? 1 menos 2 más 1 igual 0. Así que como el determinante, como ya vimos que esto es cierto, el determinante 0 significa que este sí está. No es cierto. ¿Profe? Diga. Eso es porque ese vector de arriba, el que sacó, es una combinación lineal de la base de los dos vectores. ¿Cuál vector de arriba? Ese del 1, 2, 1. Es la combinación lineal del 1, 0, menos 1 y el 0, 1, 1. Claro, porque o sea, quería yo saber si es que iba, lo que yo quiero aplicar A del vector beta prima, y quiero saber si está dentro o no del espacio generado por estos dos. Entonces, ya hice el cálculo y me dio 1, 2, 1. Entonces la pregunta es, ¿está este aquí adentro? Este 1, 2, 1, ¿está dentro de este espacio? No lo sé, pero es que aquí encontré un método para saber responder esa pregunta. Porque un vector beta va a estar adentro cuando este determinante es de 0. Y va a estar afuera cuando es distinto de 0. Y aquí estábamos preocupados de que estuviera afuera, por eso estábamos buscando que fuera distinto de 0. Pero ahora quiero saber si está dentro. Entonces quiero saber si el determinante de esto da 0. Para que dé 0 tiene que ser A menos, entonces este que está aquí es A, este es B y este es C. ¿Ya? Y quiero saber si cumple con la condición. Le hago A menos B más C me dio igual a 0. ¿Ya? Igual a 0, esto igual a 0 significa que sí está dentro. Sí, está dentro. Pertenece. ¿Ya? Eso es lo que acabo de verificar. ¿Y qué significa eso? Que, que mi anulador, entonces el G beta prima X realmente es X. Nótese que para el beta no puede ser X cuadrado. Para este beta prima que elegimos al azar, yo elegí un ser X. ¿Ya? Y entonces aquí no hay nada que hacer porque recuerden que este tenía que ser descrito como X por H. Entonces aquí el H de X es el polinomio 1. Entonces el vector que me sirve de alfa 3 es el polinomio H de X evaluado en T, es decir, el polinomio 1 evaluado en T, que es la identidad, evaluado en beta prima. Entonces esto es la identidad, nomás, H de T, porque el H de X1. Entonces esto es la identidad en beta prima, y entonces significa que tuve suerte de que el beta prima que elegí es exactamente el alfa 3 que necesito. ¿No? Porque
porque yo le apliqué la matriz y me lo metió dentro. Entonces veamos qué consecuencias, ya tengo mi alfa 3, qué consecuencias tiene todo. Pero ahora ya sé, este alfa 3 que está aquí tiene que ser este. O sea, es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo mi base. Entonces ahora veamos cuál es la forma triangular. ¿Ya? Eso lo voy a hacer después de un breve recreo, ya, porque ya vuelvo. Ya volví. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que hallar la matriz. Tengo que hallar la matriz la matriz de la forma triangular de A. Forma triangular. Forma triangular de A. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar T a los vectores de la nueva base. T de alfa 1, T de alfa 2, T de alfa 3. Este alfa 1, este alfa 2, este alfa 3. Y hallar los coeficientes, y ahí voy a formar la matriz triangular. Entonces, el T de alfa 1, bueno, el alfa 1 ya vimos que era un vector propio asociado al valor propio 0. Así que es 0 por 0 por 0 por 0. Así que es 0. Entonces, significa que sea 0 es porque la forma triangular, ¿cómo le vamos a poner? Beta. No, P. O no, pongamos ya la matriz de T en esta base. Esta es la forma triangular. 0 significa que la primera columna es 0, 0, 0. 0, es decir, 0 por este, más 0 por este, más 0 por este. Puro 0. Ya, eso no sorprende, porque tiene que ser triangular, tiene que haber ceros aquí, estos dos tienen que ser 0, y aquí tiene que aparecer el valor propio, pero el valor propio es el 0. Por eso aparece un 0. C, 0, 0, 0, 0, 0. Ahora, el truco es este. T de alfa 2. Entonces, el T de alfa 2, ¿cuánto vale? Ahí ya se desapareció. 0, 1, 0, 2, menos 2, 2, 2, menos 3, 2, evaluado en 0, 1, 1. Entonces, aquí me va a dar 1, 2, no cuenta, menos 2, más 2, 0, menos 3, más 2, menos 1. Me da ese. Y este tiene que estar, después voy a quedar alfa, ya necesito el espacio. Entonces, este que está aquí, el T de alfa 2, pertenece al generado por alfa 1 y alfa 2. Porque yo sé que este tiene que ser 0. Lo único que vamos a hacer allá es coeficientes. Alfa 1, tengo que expresar este como combinación de estos dos. Entonces, lo voy a tener que hacer allá. Esto podría yo ahorrarme todo este trabajo si es que me hubiese borrado la pizarra antes, porque este alfa 2 está todo borrado. Ustedes cuando hagan un papel
van a tener menos dificultades que yo. ¿Qué hago? Cambiar de lápiz. Cambiar de lápiz. Ok, borrar acá. Esto ya no necesito trabajo, no necesito. Ok, lo que estoy diciendo es que no es necesario hacer esta búsqueda de los coeficientes, porque ya debería ser parte del trabajo previo. O sea, ahora aquí yo me quedé pillado porque borré el trabajo previo. Entonces tengo t de alfa 2, que es este vector, y yo necesito escribirlo como un lambda por el alfa 1 más un mu por el otro, 0, 1, 1, el alfa 2. El alfa 2 es 0, 1, 1. Y este trabajo no debería tener que hacerlo porque ya habíamos visto, como me olvidé qué es lo que tenía escrito, porque vimos que el T conductor de este, ¿cuál era el T conductor del alfa 2? El T conductor del alfa 2 resultó ser X cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, A cuadrado alfa 2 es el que hacía que se perteneciera al... Entonces, esto lo borré, por eso que no debería tener que hacer esto, porque debería usar el trabajo previo, pero ya lo borré, ya, no importa, vamos. So, wait a minute, pero esto es obvio, me equivoqué en algo, ¿no? No, esto es exactamente, no hay nada que hacer, pues no me di cuenta. Este que está aquí, cuando yo agoté de alfa 2, me da exactamente el alfa 1. Porque este compadre 1, 0, menos 1 es el alfa 1. Entonces, aquí obviamente es diferente. Y esto es el alfa 1. Entonces, ¿qué significa? Que es el alfa 1 y 0 con alfa 2. Bueno, en la diagonal, es que también soy bruto, porque en la diagonal aparecen solamente los... En la diagonal siempre aparecen los valores propios, entonces la diagonal va a ser esto, 0, 0, 0. No me di cuenta, porque aquí aparece el C1 varias veces, el C2 varias veces, pero es que el C1 y el C2 son toda la misma cosa y hay un solo valor propio, así que esa es la diagonal, tiene que ser la diagonal 0. Okay, entonces aquí el único problema es hallar cuáles son estos números. Esas son las tres incógnitas que tiene este problema. Entonces aquí significa el T de alfa 2, que me dio justo el alfa 1, significa que este número es el 1. Esto es alfa 1. Entonces aquí es 1 por alfa 1. Este es el alfa 1. Eso es ya, el único que me falta por hacer ahora es aplicar T de alfa 3. T de alfa 3. Entonces aquí tengo ¿cómo le llamo? Ya, T y F. Me falta hallar esos dos números. No sé cuáles son, T y F. Entonces tengo que hacer T de alfa 3. ¿Qué significa? La matriz aplicado al 1, 1, 1, porque este es el alfa 3. Ya, y entonces aquí me va a dar 1, 2 menos 2, me queda un 2, 2, 4, 1. El 1, 2, 1, que sabemos que está dentro. Pues esto es lo que sí, esto es lo que debe es lápiz. Esto es lo que hay que hacer ahora. Y como les digo, si no hubiese borrado el trabajo previo, no habría tenido que buscar el lambda. Entonces eso tiene que ser combinación. Este compadre el que estoy llamando D. Este es el que estoy llamando F. Ya sé que el último 0 por alfa 3, por eso que no aparece. Entonces existen D y F que hacen esa base. Bueno, el D tiene que ser 1 porque hay un 0 y aquí hay un 1. Entonces es 1. Más F por. Oh, bueno, yes, más F por. Y entonces, entonces aquí en la segunda componente hay un 0 y aquí hay un 2 y aquí hay un 1, entonces la letra tiene que ser 2. Entonces, verifiquemos 1 más 2 por 0, 1, 0 más 2 por 1, menos 1 más 2, 1. Significa que este número que aparece aquí
Ahí está la forma triangular. Entonces, esto era fácil, pero este requería un cierto trabajo que si no hubiese borrado antes, lo podría haber visto, de qué condición, de lo que hicimos, porque el beta prima resultó ser que vimos que el b prima de x era x, ¿no es cierto? Entonces vimos que la identidad metía el beta prima dentro de, el beta prima ya estaba dentro. Y bueno, pues eso lo borré en algún momento, por eso tuve que hacer este trabajo. Ya, pero ahí está resuelto el problema. Esa es la forma triangular, y ahí se acabó. Obviamente que la próxima vez que yo haga un ejercicio como este, no voy a hacer todos los pasos con el enunciado del lema y ya, o sea, ya uno ya sabe cómo funciona esto. Entonces, lo que deberíamos hacer es hacer otro. Y ahora mismo voy a hacer otro. Hay que buscarlo, sí. Hay que buscarlo, porque ojalá que haya otro aquí en Hoffman. Si no, voy a tener que, alguno de ustedes va a tener que buscar una prueba antigua. Podrían inmediatamente empezar a buscar una prueba antigua, ya. Prueba 1 del año pasado, por favor, busquen. ¿Alguien tiene la prueba 1 del año pasado? A ver si yo creo que ejercicio acá. Yes. Pero aquí no hay más, hay uno solo nomás. ¿Alguien tiene la prueba del año pasado? Si no, voy a buscarla al otro computador. La idea es hacer otro ejercicio de este al tiro, ahora. ¿Ya? Porque hoy es la clase de triangular, hacer de la forma triangular, ¿ya? Hay que meterse al Moodle y bajarla. Yo mismo lo voy a hacer. ¿Ya? Bajar la prueba del año pasado. Moodle. Ok, so where was I? Listo, profe, la encontré. Ya, listo. Comparte, porfa. Estoy esperando que comparta para sacarle la foto. ¿Se ve? Ok, prueba 1, yeah, ok. So, bajar. Tienes que subir. Déjame ver el último ejercicio de la prueba. El 4. Yeah. El 4. ¿Le hago zoom? No. No, gracias. Listo. Deja de compartir, porfa. Este es el ejercicio 4 de la prueba 1. El ejemplo 2 de esta clase, ¿ya? Esta es la clase de triangular. La forma triangular. Y aquí voy a tratar de no borrar lo que importa. Entonces, okay, so where is it? Where is it? Profe, se lo mutió. Ok, calcule. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Ya. Entonces, ese era el problema, que no me escuchaban, ¿no? Entonces, aquí tengo, repita el ejercicio, con el 3, 0, 8, 3, menos 1, 6, menos 2, 0, menos 6. Dice, calcule los polinomios característicos y minimal de la matriz real. Me gusta, ¿es diagonalizable? Triangulizable. Si es triangulizable, encuentre una forma triangular. Esa es la matriz que me dio. Es 0,8. Yes, ahí está. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio, pero a la vuelta me voy a poner unas gotitas. Ya tenemos tiempo, me quedan 20 minutos, ¿ya? Una gotita en los ojos y ya vuelvo, ¿ya?
Ya, ok. Otra cosa es con guitarra, ¿eh? Otra cosa es con guitarra. Ok, so, blue. Ok. Entonces, repetí todo, pero con esto. Entonces, percepción, guisable, etc. Entonces, al tiro, vamos, derecho al grano, como dijo el matólogo, X, Y, menos A. Perfecto. X menos 3, 0 menos 8, menos 3, X más 1, menos 6, 2, 0, X más 5. Ah, pero es que mira, se paletearon, me dieron 2 ceros aquí, así que tengo X más 1 por X menos 3, menos 8, 2, X más 5. ¿Ya? Listo. Entonces aquí me da X más 1, X más 1 por X menos... esta clase termina a las 6. No, pues no, termina a las 6, termina en 7 minutos, un cuarto para las 6. Ah, ok, apurarse. Bueno, es que si no termino, continúo en la clase de ejercicio, ¿ya? Que no cuenta el público. Dijo Chapulín. Ok, minus plus 16. 2 por 8, 16. Aquí tengo un X más 1. Aquí tengo X cuadrado más 2. X cuadrado más 2, menos 15 más 16 más 1. Ah, ya. Me salió al mismo tipo, pero no tiene la única diferencia es el valor propio, no es 0, es menos 1. Pero me salió al mismo tipo. Bueno, la idea era tener otro de otro tipo. Ya bueno, fijo. Después vamos a hacer más ejercicios. ¿Ya? Bueno, hagamos esto. Me salió uno similar. Fue mala suerte. Debería elegir la prueba del año antepasado. Ya, okay. Ok, entonces yo ya sé que la forma triangular va a ser así. Y el único problema, el único informe de hallar esas tres moscas que están ahí. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Pues ya tengo el vector propio. Entonces lo que tengo que hacer hallar, primero, entonces hallar el vector P en alfa 1, el vector propio. Entonces voy a tener que poner X igual menos 1. Tiene que quedar menos 4, 0, menos 8, menos 3, 0, menos 6, 2, 0, 4. Estoy poniendo X igual menos 1 acá. ¿Ya? Entonces, buscar el espacio nulo. ¿Sí? Entonces, el negativo, menos 2 veces este me da este. Entonces, aquí me da, y divido esto por 2. Y aquí me va a quedar menos 3, 0, menos 6. Este más 3. Ah, pero aquí este es diferente. Porque aquí me dan dos vectores. Viste que me paleteé en la prueba. Viste que no es tan malo. Malvado el profe. Malvado, mira, le estoy dando dos vectores aquí. Dos vectores. Y ya le estoy dando el alfa 1 y el alfa 2. Tiene que llegar nosotros el alfa 3 nomás. Entonces me paleteé. Entonces, ok, so x plus 2z más 2z igual 0. Esta es la primera y el resto. Entonces necesito ya dos vectores que satisfagan esta condición y que sean ley. Entonces voy a elegir menos 2, 1, el Y puede ser cualquiera, ¿ya? Está libre. Así que menos 2, 1, 1. Ese seguro que funciona, porque da menos 2 más 2, 0. Y alfa 2, elijo el mismo, pero con un 0. Porque el Y puede, la idea es que sea en ley, porque esto es una ley seguro. Y satisfacen ambos la ecuación, porque, o sea, me flojo elegir el mismo, no tenía para qué elegir el mismo, ¿ya? O sea, no tenía para qué elegir estos mismos valores que están acá, por los dos extremos, ¿ya? Pero lo hice de flojo, ahí me dieron dos. Pero estos dos son diferentes, estamos listos. Alfa 1, alfa 2, tengo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que el alfa 1 va a ser un vector propio y el alfa 2 también? Ah, entonces, es un 0. ¿Ya? Porque el alfa 2, cuando yo le aplique A al alfa 2, me va a dar el valor propio de ese alfa 2. Es menos 1 veces alfa 2. Por lo tanto, tiene 0 en alfa 1, 0 en alfa 1, menos 1 aquí y 0 acá. Entonces me faltan ya las dos moscas de la esquina. Esta. Entonces tengo que hallar el alfa 3. Y ahí tengo que trabajar, porque tengo que hallar un alfa 3 que no esté aquí.
en el espacio generado por esos dos. Entonces, esto está bien. Ahora, y esto no rojo, negro. No rojo, negro. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora? ¿Qué necesito hacer ahora? Necesito hallar un alfa, un beta. Tengo que hallar un beta, A, B, C, ¿ya? Que no esté en el generado por eso. O sea, que este determinante me dé, ¿ya? No nulo, para que sea NLI, para que el beta no esté en el espacio generado por ellos. ¿Ya? F3 más 2 veces, no, F1 más 2 F3. F1 más 2 F3. A más 2 0. Este más 2, 0. Este más 2, 0. B1, 0. C1, 1. Y el determinante, entonces ahora papito, porque es triangular. Esto es lo que necesito entonces, es que A más 2C sea distinto de 0. Con esa condición pedí Taylor. ¿Ya? Entonces puedo elegir beta, por ejemplo, 1, 0, 0. Este funciona, porque A más 2C es 1, no es 0. Así que este funciona. Esto es más simple. Beta. Y ahí tengo el beta elegido. Y el resto lo voy a hacer al regreso, ¿no? Para no andar corriendo. Entonces vamos a dejar la pizarra borradita aquí lista para seguir trabajando. Recuerden que me falta hallar las dos moscas nomás, ¿no? La forma triangular va a ser menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, mosca, mosca, menos 1. Yo tengo que hallar esas dos moscas, ¿ya? En la próxima, a las 6, cuando empiece la próxima hora, ¿ya? Ahora voy a parar. All right, so, parar. ¿Cómo se para esto? Ah, con el yes.